Bueno, escollacios, hoy vamos a ponernos otra vegada con un vídeo de estos. Mira, si os dais cuenta, el anterior vídeo de la primera temporada de los Dendrobates Tinctorius Azureus ya era exactamente igual que este. Estaban grabándome y yo iba moviéndome. Lo que pasa es que estoy un poquitín más cambiado. Hoy vamos a hablar de otro tipo de Dendrobates Tinctorius. A priori son el mismo animal, pero son lo que se llama una morfo. ¡A metamorfosearse! Si ya en la primera temporada falábamos un poquitín de lo que hieren estos races, estos modelos de xaronques, hoy vamos a ver unos que son la misma especie, pero que se diferencian mogollonísimo. Estos son los Dendrobates Tinctorius Greyleg. ¿Por qué se llaman así? Pues creo que sabéislo vosotros de sobra, ¿no? Porque tienen Greyleg. ¡Hijo de puta, ahora sí entiendo! A las contra que los azureus, que son todos azules, con dellos tonos tirando a moratao, con les pintes estes prietes, estes tienen dos bandes marieñes, de algo gris así como prieto también, y después tienen les patas de atrás, grises enteres con pintines, así que lle como si llevaran un pantalón gris con topos. Son exactamente igual que los Tinctorius y, por supuesto, viven en las mismas zonas. En la Guayana Francesa, en Brasil, en Surinam. Por el resto son prácticamente todos iguales. La diferencia es que cambian muchísimo de una para otra para lo que es el tipo de coloración, lo que son también los patrones. Y bueno, ya para más adelante ya os amostraré lo que son los Tumucumaque. Yo creo que ahora lo que voy a hacer va a ser aprovechar a enlazar de nueves con la primera temporada, porque el terrario donde van a estar les Greyleg va a ser el mismo que preparemos la primera temporada en el vídeo de cómo preparar un vivario para los dendrobates. ¡Venga! ¡Matóse el jefe de producción! ¿Dónde vamos? Que aquí no hay hospital.